Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a aprender a cómo hacer un resumen y una síntesis paso a paso. Pues bien, antes de ello es muy importante que comprendamos cuáles son las definiciones que sostienen esos dos conceptos, los cuales son acciones, resumir y sintetizar. Muy bien, vamos para allá. Según la RAE, es decir, la Real Academia Española, menciona lo siguiente: resumir, reducir a términos breves y precisos. Mire, reducir a términos breves y precisos. O considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia. Eso es en cuanto a la acción de resumir. Vamos a la síntesis o sintetizar. Si usted busca sintetizar, le va a salir en la RAE acción de aplicar una síntesis. Es por ello que vamos a leer qué es una síntesis. Síntesis: composición de un todo por la reunión de sus partes. Composición de un todo por la reunión de sus partes. Es decir, que para yo aplicar una síntesis significa que previamente yo apliqué un análisis. El análisis, por el contrario, es la separación de un todo en sus elementos, y la síntesis es la segunda cara de esa moneda, que es prácticamente la reunión de esas partes. Analicemos lo siguiente. La acción de resumir me conlleva de forma indirecta a una lectura únicamente denotativa o también llamada literal. Vamos a ver la razón en unos momentos. Y la síntesis, por el contrario, me permite leer de forma inferencial connotativo. Es decir, que la síntesis nos permite la aplicación de la lectura inferencial connotativo. Recuerda que hay tres niveles de lectura que todo el mundo lo conoce. Es literal, inferencial y extrapolativo, también llamado denotativo, connotativo y crítico. Por ahí cambié los nombres un poco, pero no hay problema porque es la forma de llamarles a ese tipo o a ese nivel de lectura. Muy bien, si no queda claro la diferencia de lectura literal e inferencial, te aconsejo que veas un video que está en la descripción y después continúes viendo el de aquí. Muy bien, ya que tienes claro la diferencia de los tipos de niveles de lectura, es hora de continuar. Párame el carrito un momento, pero antes de ello es importante que tú conozcas lo siguiente. Ojo, pestaña y ceja a lo que te voy a decir. Si tú lees documentos, papers científicos de comprensión lectora, vas a notar lo siguiente, que como producto final de la comprensión lectora está lo siguiente. El resumen es visto por la mayoría de los críticos literarios o los analistas de comprensión lectora como un formato. Sí, es un formato académico. ¿Ya? Muy bien, es decir, que no es un formato, por ejemplo, periodístico, como la crónica, la noticia, no. Es un formato de texto académico que permite exponer una capacidad de comprensión lectora. Ahora, para que el resumen se ejecute, se aplique, se realizan actividades o acciones cognitivas, dentro de las cuales están aquellas que son de reducir información. A esas las podemos denominar con un nombre genérico, y el nombre sería la síntesis. Es decir, que la técnica que se usa para hacer el resumen se podría, o inclusive lo llaman síntesis muchas personas, pero no obstante existe un formato también llamado síntesis, producto de un análisis, pero como producto de un formato de comprensión lectora mediante la lectura inferencial. Es decir, si tú algún día ves en un documento en la internet que la síntesis es una técnica de resumen, ya no será para ti nuevo. Sí, tiene lógica, es aceptado por la academia. Pero además, también la síntesis como formato de comprensión lectora inferencial y hasta extrapolativo, también es aceptado por la academia. Es decir, la síntesis puede ser una técnica o también puede ser un formato. En este video vas a aprender a hacer el resumen y la síntesis, pero hablando de los formatos, es decir, el formato síntesis y el formato resumen. Llegó el momento de comparar. Vamos a analizar las características de la síntesis y del resumen. Característica del resumen número 1. El resumen
puede representar más o menos el 25% del total del documento. Muy bien, significa que si el cuerpo de nuestro documento, el marco teórico, en otras palabras, tiene 10 hojas, el resumen, ¿cuánto tendrá? Si es la mitad, serían 5 hojas. Si es el 25%, serían 2 hojas y una cuartilla. ¿Ya? Recuerda que la cuartilla es una carilla de Word, pero redactada, trabajada. Eso se conoce como cuartilla. Bajo el formato de la síntesis, solo necesitamos más o menos un 10% para poder plasmar lo que queremos hacerlo. Es decir, que la síntesis no llega al 25%, solo llega más o menos al 10%. Pero ojo con esto, no es el 10% del total del documento, porque imaginemos que es una tesis. Hay muchas hojas de protocolo, muchas hojas de formalidad, por ejemplo, la sesión de derechos. No se cuenta eso, únicamente se cuenta el marco teórico o la revisión literaria. Hablamos únicamente de eso para sacar el porcentaje de la síntesis o hasta del resumen. Si nuestro marco teórico tiene 20 hojas, el 10% sería ¿cuánto? 2 hojas, es decir, 4 cuartillas. En el resumen no podemos agregar anotaciones, es decir, que debemos únicamente situarnos en escribir lo que está en el documento. Claro está que lo que debe de quedarse es exclusivamente, ¿qué cosa? Muy bien, las ideas principales de los párrafos. En la síntesis nos permiten reconstruir el documento y agregar anotaciones. Es decir, te explico de esta manera. Imaginemos que aquí tenemos un documento, aquí, y en el primer párrafo detallamos o definimos, por ejemplo, filosofía, definimos filosofía de forma parafraseada, así, etcétera, etcétera. En el primer párrafo nos centramos en las definiciones. En el segundo párrafo nos centramos en las comparaciones, es decir, comparar la filosofía con la historia, con, por ejemplo, ciudadanía. Entonces, la idea principal debe manejarse bajo eso. Y en el segundo párrafo, comparar. En el tercer párrafo, imaginemos que exponemos los mejores filósofos o los más reconocidos. Entonces aquí hablamos de los filósofos. Muy bien. Y en el cuarto párrafo hacemos una comparación de la filosofía antigua versus la filosofía contemporánea. Imaginemos que el documento se maneja bajo ese esquema, ese bosquejo. Si yo pretendo hacer un resumen, significa que debo respetar el orden de las ideas. Entonces, mi resumen deberá empezar escribiendo de la filosofía. Por ejemplo, y las 4 oraciones o las 3 oraciones las podría reducir a una oración lacónica, o también llamada oración simple, ¿ya? La oración lacónica es más pequeña que la oración simple. Ya claro eso. Perfecto. Y así, en el segundo, la segunda oración tendrá que responder a el segundo párrafo. Aquí hablaré de la comparación. Entonces aquí sería la segunda oración, será otra oración que hablará de la comparación, ¿no? De la comparación. La tercera oración o la tercera idea del párrafo que estoy, el párrafo formato resumen que estoy elaborando, redactando, podría ser, si es oración, pues con punto, o si es una proposición, simplemente coloco punto y coma y plasmo la idea principal del párrafo 3. Muy bien, que sería, como digo, una oración o una proposición. Vamos a poner 3
proposición. Si coloco punto ahí significa que lo siguiente lo plasmaré en una oración. ¿De qué cosa? Muy bien. De el contraste o la diferencia entre la filosofía. Sería 4. Otra vez sería oración de la filosofía clásica o antigua versus la filosofía contemporánea. Como notan, en el resumen respetamos el orden de las ideas. Respetamos, pero en la síntesis no. Yo podría, vamos aquí en este espacio, aquí, yo podría decir comenzar con la exposición de los filósofos. De ahí, en un punto seguido, me iría a la definición de la filosofía. Después, punto y coma, pondría mi comentario. Posterior al comentario, hiciera la comparación de filosofía, historia y ciudadanía. Y por último, iría con lo que es el versus entre la filosofía clásica y la filosofía contemporánea. Es decir, que en la síntesis yo puedo alterar el orden. Ya no sería que después de cada punto o después de cada punto y coma o cada coma tendría que ir la idea número 2 principal del documento que leí. No, y acá yo puedo saltarme ese orden en la síntesis. En el resumen, no. Vamos a practicar con este ejemplo. Previamente, yo ya he hecho aquí la técnica del subrayado, pero yo lo aplico mediante rectángulos. ¿Ya? Eso no tiene nada que ver. Recuerden que tengo un video donde explico el subrayado y las categorías gramaticales que podemos subrayar. Vamos a leer todos este documento. Exactamente, en un momento determinado lo vas a leer mentalmente 1, 2, hasta 3 veces para que comprendas, y cuando ya tú creas que ya lo tienes claro, sigues con el video. Aquí, de todo este documento que tú ya lo leíste y sabes que más o menos habla del sobrepeso, del confort, que eso conlleva que las personas de Ecuador estén con desnutrición y obesas encima, ya tienes la idea clara. Muy bien, entonces vamos a ver en base al subrayado qué es lo que yo he sacado. Miren, aquí yo ya tengo el paso 2, ¿ya? El paso 2. Entonces, deduce. ¿Cuál es el paso 1? Leer atentamente el documento, ¿no? Leer y, si es posible, aplicar una técnica de comprensión lectora como el sumillado o el subrayado. Ya que tienes eso claro, vamos al paso 2, que es por cada idea tener una oración. Oraciones del resumen. Muy bien. Y tengo lo siguiente. La forma de vida en Ecuador ha cambiado en el transcurso del tiempo, estimulando consumo de productos procesados. Segunda oración del párrafo, segunda oración del resumen, en ese orden. Y el desarrollo de las ciudades donde reina el confort. En confort es lo que es hiperónimo de los hipónimos automóvil, televisión, todo eso genera confort, por lo tanto el hiperónimo es confort. Muy bien. Y el desarrollo de las ciudades donde reina el confort ha originado en el país problemas nutricionales. Por ejemplo, desnutrición, sobrepeso y obesidad. Ya que tenga las dos oraciones que represente las oraciones que están en el documento, acá yo qué hago es quitar las ideas secundarias, quitar los detalles, quitamos las citas. Las citas no las aplicamos, los detalles tampoco los aplicamos, borrando información que es secundaria. Y finalmente, esas dos oraciones las reúno en una oración y tengo lo siguiente. La forma de vida en Ecuador ha cambiado debido al confort y el consumo de productos procesados, lo cual ha provocado problemas de salud. En la locución problemas de salud, yo ya estoy mencionando la obesidad, la desnutrición, etcétera, etcétera. En la palabra confort, como te dije previamente, detallo todos los artículos que ayudan al sedentarismo de la sociedad. Y en el consumo de los productos procesados, ya detallo de que son
Por ejemplo, chupetes, caramelos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo más principal del párrafo que leímos es esto. Y la síntesis ahora te la voy a explicar. Acá yo pondría lo siguiente. Y la síntesis, mira lo que tengo. El hedonismo es el perfil de los ecuatorianos. No hay control. ¿Por qué he puesto eso? Porque el concepto hedonismo es el hiperónimo filosófico de los placeres, que es el confort y el consumo de productos. En este caso, comidas chatarras. Porque toda persona que vive solo para el placer, ya sea de la gula, de las comodidades físicas, producto de artefactos que nos ayudan y no tiene una vida mesurada, tiene un perfil de hedonismo. Entonces, con hedonismo cojo y abarco mucha información. Y además menciono que no hay control, es decir, que el no hay control es mi aportación, porque es tácito, ¿no? Si los chicos no se alimentan bien. Es que no hay control ni de los padres de familia, ni de las instituciones educativas, y tampoco del Estado, de forma gradual, de menos a más. Como notas, la síntesis te permite reducir más información, pero además cambiar palabras y colocar o escribir o redactar tu aporte. Practica y aprende, aplica el resumen y la síntesis a este texto, que recuerde la ficha número 12 de Aprendamos en Casa. Eso es todo por hoy. ¡Nos vemos!